comarca y aquí la situación es un poco diferente a la ciudad, debido a aquí no hay muchas personas, aquí los caminos, los senderos no son transitados y tenemos la libertad de ir a correr. Así que hoy voy a documentar mi carrera de trail, de montaña. Estoy en Cerro Algodón. En Cerro Algodón voy a bajar hacia el río Tabasará, subir hacia Alto Arena, Llano Palma, Cerro Coco, bajar por Alto Estrella, Chichica y regresar a Cerro Algodón. Bueno, aquí ya arranqué la carrera. Voy como por 500 metros. Todavía no he llegado al kilómetro. Estoy saliendo de Cerro Algodón con dirección hacia el río Tabasará. Es una ruta muy difícil. Es un poco complicado para mí. Bueno, es la primera vez que lo hago, grabar y correr. Es porque quiero llevarle a ustedes, los que no pueden salir de casa, alguna de las bellezas, la ruta de trail por aquí en la comarca. No me googleé. Una bajada de 2 kilómetros hacia el río Tabasará. Mucha tosca, mucha piedra. Aquí hay que tener cuidado por los tobillos, hay que tener buena técnica de bajada en cuanto a las pisadas, saber controlar tu ritmo y sobre todo ahorrar la energía necesaria, porque esto apenas está empezando. Así que continuamos. Todavía falta mucho por recorrer. Allá al fondo se ve el Cerro Papayo, otra comunidad. Estaremos pasando por Quebrada Arena, la comunidad de Quebrada Arena. Luego subiremos hacia Alto Arena, de Alto Arena a Llano Palma, de Llano Palma a Cerro Coco. La tumba de monte, o tirar machete como se le dice. La gente preparando para el cultivo aquí en la comunidad de Quebrada Arena. Es típico este trabajo de la agricultura de subsistencia aquí en la comarca desde tiempos de antaños inmemoriales. Continuamos. Bueno, esta es una escuelita aquí en Quebrada Arena. Ustedes pueden ver una escuelita muy humilde. Wow, espectacular, espectacular. Sin detenernos, continuando en marcha. Ya subimos la primera loma, vamos por la siguiente. Estoy llegando a la intersección de la carretera de Quebrada Arena con Alto Arena y rumbo hacia Llano Palma. Estamos en Alto Arena, en la comunidad de Alto Arena, y vamos hacia Llano Palma. Todavía falta mucho por recorrer para llegar a la carretera de asfalto que es Cerro Coco, una de las rutas más difíciles. Les comento que por primera vez hago este recorrido y nunca lo he hecho caminando, tampoco corriendo, es la primera vez. Así que vamos un poco lento, economizando la energía, nuestra hidratación también, ya que no sabemos cuántos kilómetros vamos a recorrer hoy. Llevamos aproximadamente 45 minutos de carrera por Alto Arena ya, de Cerro Algodón a Alto Arena.
Señoras y señores, acabo de llegar a la comunidad de Llano Palma. Pasamos ya a la escuela y empezamos el ascenso hacia Cerro Coco. Llevamos aproximadamente 55 minutos de carrera y muy tranquilo la comunidad, muy tranquilo todo, durísima la ruta y aún lo mejor de la subida, lo peor de la ruta apenas empieza. Así que estamos empezando el ascenso desde Llano Palma hacia Cerro Coco. Esperamos estar allá antes de las 6 de la tarde para empezar el descenso por el asfalto hacia Chichica. Llano Palma, arriba tú. Para que lo sepas. Vamos a un paso extremadamente lento. Esta loma brutal. Más difícil aún si te pones a grabar y a correr y a hablar. Difícil, pero es un reto que estamos cumpliendo. Tenemos que subir esa loma. Bueno, durísima la ruta, señores. Este es el cerro, señores. Estamos en Llano Palma, en lo alto. Empezamos desde Cerro Algodón, se ve a lo lejos, bajamos que la arena. Ahora estamos en Llano Palma. Llevamos aproximadamente una hora de recorrido. Se ve la comunidad de Llano Palma, Llano Ñupo, Cerro Banco, la cordillera. Muy bonito lo que les puedo mostrar aquí en este recorrido de trail. Hermoso, precioso, ¿qué les puedo decir de todos los recursos naturales de aquí? Seguimos cansadísimos, la verdad, porque esto representa un verdadero reto, lo que es la carrera de trail. Tiene que superar muchas barreras, superar el dolor y tratar de continuar. Está pegando mucha brisa, lo cual impide que se escuche muy bien el audio, pero aquí estamos haciendo el trabajo. Aquí vamos. Aquí al asfalto, como pueden ver, esa es la loma de Cerro Coco. Ya voy bajando hacia Alto Estrella. También quiero enviar un saludo para todos esos corredores y de cualquier forma no pueden entrenar por esto del aislamiento y la cuarentena. Ha sido muy difícil, pero sé que lo superaremos. Llevamos más de media hora corriendo y no hemos encontrado ningún auto, ningún carro, y así es como se está viviendo la situación de la cuarentena por el COVID-19 o el coronavirus aquí en la comarca Nove, en la República de Panamá. Ningún carro de transporte público, transporte colectivo, tampoco hemos visto carro de mercancía, no hemos visto nada. Los negocios, las tiendas están cerrando desde las 6 de la tarde. La gente está muy preocupada, la gente está muy cuidadosa también, la gente está muy atento a lo que diga el gobierno a través de las noticias. 13 kilómetros, 1 hora 43 minutos 53 segundos. Tiempo de vuelta 6 minutos 46 segundos. Velocidad de vuelta 8,9. Ya he llegado a Cuatro Pinos. Ahora escogemos la ruta rumbo a Cerro Algodón. Cuatro Pinos en Chichica. Así que
Ya hemos terminado la carretera de asfalto. Ahora nuevamente vuelve el trail, la carretera de Piedra Trillo hacia Cerro Algodón, que son aproximadamente 3 kilómetros hasta el punto de llegada. A la comunidad de Cerro Algodón. Casi 2 kilómetros para la línea de llegada, donde salimos a las 4 de la tarde. Así que ese es Cerro Algodón, la tierra que me vio crecer y que me vio nacer. Salí a correr porque es bastante seguro. Correr en montaña, no te encuentras con personas. Como vimos, solo animales. No nos encontramos con personas que pueden poner en riesgo nuestra salud. Y un clima totalmente fresco, despejado. Aquí he llegado a la comunidad de Cerro Algodón. Corregimiento de Digueri, distrito Bueno, Daparaduti, en Overe. Esta es nuestra pista de atletismo, una pista improvisada de tierra. Ahí está la escuela. Hermosa la vista, hermosa la montaña, la puesta del sol, excelente. Así que aquí seguimos corriendo. He llegado aquí a Cerro Algodón desde la línea de salida, así que fueron 19 kilómetros de trail, 2 horas 24 minutos y un poco de segundo. Así que a tomar aire, algo de cansancio. Fue el recorrido que hice la tarde de hoy. 19 kilómetros de montaña. Una ruta difícil, nada de qué quejarse, algo extremadamente complicado, pero logramos sacar el reto del día de hoy.